Bienvenidos amigos y amigas, gente de Facebook, ¿qué tal? Gente de Instagram, bienvenidos a un directo más de Historia de España para Selectividad. Yo soy Juan Jesús Pleguezuelo, creador del podcast de Historia de España para Selectividad, que podéis encontrar en Spotify, y desde los estudios centrales del salón de mi casa, pues te mando un caluroso abrazo, espero que estés bien, espero que, estés sobrellevando de la mejor manera posible estos días, y vamos a cumplir con nuestro deber, vamos a cumplir con nuestra tarea, vamos a cumplir con nuestra obligación, que es la de estudiar, que es la de aprender, la mía es la de enseñar, y juntos, pues esta es nuestra manera de ayudar a superar esta crisis y de ayudar a los demás. Estamos con el siglo XX, ayer estuvimos la segunda parte de la restauración, que tenéis en mi canal de Instagram, y hoy vamos a hablar de la dictadura de Primo de Rivera. Por cierto, gracias a todos los que estéis compartiendo estos directos, a todos los que estéis apoyando este proyecto. De verdad, gracias de corazón. ¡Yeah! ¡Hola Didi! ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a empezar, vamos a hablar de la dictadura de Primo de Rivera. Miren, la noche del 12 al 13 de septiembre de 1923, Primo de Rivera declara el estado de guerra, ¿de acuerdo? Y ahí empieza una dictadura que dura 7 años y se pone fin. ¿Y qué había pasado? ¿Por qué se produce esa dictadura? Miren, ¿qué había habido antes? Pues había habido un periodo que llamamos restauración. Un periodo, ya lo hemos explicado antes, que va del año 76 al año 31. Lo que sucede es que en los últimos 7 años tenemos la dictadura de Primo de Rivera. ¿Pero qué había pasado antes de Primo de Rivera? Pues que durante ese régimen de la restauración, pues todo había salido mal, todo había sido un desastre. Sí, había un partido conservador y un partido liberal que se alternaban en el gobierno, pero ¿cómo? ¿Cómo? Por el fraude, por el caciquismo, por el pucherazo. O sea, fueron partidos que, excepto a comienzos del siglo XX, con Antonio Maura y José Canalejas, que ellos sí tenían buenas intenciones, los demás políticos habían sido todos un desastre. Tuvimos la crisis de Cuba, que perdimos Cuba, Puerto Rico y Filipinas. ¿Qué pasa? Que como la cosa estaba nos metimos en la guerra de Marruecos. La cosa estaba tan mal que cuando llega la dictadura de Primo de Rivera, pues ¿hay oposición? Pues ninguna. Todo el mundo, o casi todo el mundo, apoya esta dictadura. Por otro lado, tenemos, primer problema, el régimen de la restauración había fallado, había sido un desastre. Segundo problema, tenemos un momento en el que los nacionalismos periféricos están, más en auge que nunca. La pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas da aliento a los nacionalismos catalán y vasco. ¿De acuerdo? El nacionalismo catalán y vasco, a partir de la pérdida de Cuba y Puerto Rico, se vienen arriba y ahora es cuando ya piden una independencia de una manera activa. Por otro lado, hemos hablado del fracaso del régimen de la restauración, que era un régimen fraudulento, ¿vale? Por el pucherazo, el caciquismo, etc. Hemos hablado del auge de los nacionalismos periféricos. Y ahora, ¿qué sucede? Cuando perdemos Cuba, Puerto Rico y Filipinas, no solo esto da lugar a los nacionalismos periféricos, sino que España salió de Guatemala y se mete en Guatepeor, se mete en la guerra de Marruecos, una guerra que no nos trajo nada. Pensábamos que en la guerra de Marruecos íbamos a recuperar el prestigio perdido y no, al contrario, perdimos más prestigio en Marruecos. Ya saben que en Marruecos, desde el primer momento, ya saben que el norte de Marruecos nos lo regalan. La Conferencia de Algeciras de 1906, esto ya lo hemos explicado en directos anteriores, Inglaterra y Francia, para meterle el dedo en el ojo a Alemania, nos dicen el norte de Marruecos no es para Alemania. Alemania quería Marruecos para sí, y dicen no, Alemania no, pero Marruecos no es para ti. Y para fastidiar a Alemania, Inglaterra y Francia nos conceden a España el norte de Marruecos y allí se establece un protectorado. ¿Qué pasa? Que desde el primer momento de la presencia española en Marruecos, los bereberes no dejan de hostigar a la tropa española, no dejan de atacar a la tropa española, no dejan de atacar a los españoles. Entonces, Marruecos se convierte, en un agujero negro, fue un desastre. España invertía energía, dinero y hombres y jóvenes allí en una guerra que no nos traía absolutamente nada. Y hubo varios desastres. Uno es el desastre del Barranco del Lobo, que da lugar con el tiempo a la Semana Trágica. Ya estuvimos hablando ayer de la Semana Trágica. Unos barcos van a Barcelona a reclutar a jóvenes. ¿Y qué pasa? Que como en aquella época a la guerra iban los pobres, porque los ricos se podían librar con un impuesto, dicen los barceloneses, naranja de la China, que vaya tu padre a la guerra. Entonces se convoca una huelga contra ese reclutamiento y el gobierno responde con dureza y esto da lugar a la Semana Trágica, que hizo que cayese el gobierno de Antonio Maura. Pero es que luego hubo otro desastre, más desastre todavía, el desastre anual de 1921. Desde Melilla un general incompetente salió con el ejército
cayó en una trampa de los bereberes, la desbandada fue un desastre, murieron más gente todavía. Entonces, el desastre de Anual ya, o sea, salpica las altas esferas del gobierno y bueno, pues esto causa mucho cabreo en el pueblo español, sobre todo porque, por lo que he dicho, a la guerra estaban yendo los pobres. Además, 1920, si yo te tuviese delante, querido alumno, querida alumna, si te tuviese delante, te miraría a los ojos, te preguntaría, ¿eres de letras o de ciencias? Y si me dejases de letras te diría, pues respóndeme a esta pregunta. ¿Qué pasó en 1917 en Europa? ¿Qué sucede en 1917 en Europa? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en 1917? Voy a ver cómo va de batería, estoy nervioso. ¡Se me va a acabar la batería! ¡Qué horror! ¡No! Si se me acaba la batería, os seguiré por Facebook y luego pondré el vídeo en Instagram. Decía, ¿qué pasó en 1917 en Europa? Pues sucedió la Revolución Rusa. Y la Revolución Rusa se expande por Europa, ¿de acuerdo? Y hay muchos gobiernos, muchos pueblos que quieren una revolución a la rusa, quieren establecer la dictadura del proletariado, y entonces la Revolución Rusa, el comunismo está amenazando, bueno, por las propiedades de los burgueses, de los industriales, de los agricultores, etc. Además, 1920... ¿Qué más? ¿Qué pasa? Que hemos terminado la Primera Guerra Mundial y muchos países han salido trasquilados de la Primera Guerra Mundial, entre ellos Italia. Italia ha salido fatal de la Primera Guerra Mundial. Y allí hay un señor que se inventa una cosa que se puso, por desgracia, muy de moda, que es el fascismo. ¿Quién inventa el fascismo? Mussolini. Mussolini en 1922 realiza una marcha sobre Roma y le dice al rey Víctor Manuel III, dame todo el poder para mí. Y el rey Víctor Manuel III dice, bueno, pues, para ti el poder. Y Mussolini se convierte en dictador de Italia y crea lo que es el fascismo. Por ahí me han respondido muy bien, Javi. Crea lo que es el fascismo y a Mussolini le salen discípulos. A Mussolini le salen muchos discípulos por Europa. ¿Quién es el primer discípulo aventajado de Mussolini? Primo de Rivera. Miguel Primo de Rivera. Lo que hizo Miguel Primo de Rivera en septiembre de 1923 es imitar lo que había hecho Mussolini 11 meses antes en Roma. Y le salió bien. Mussolini le dijo al rey, dame el poder. Al rey le dijo, pues toma. Y Miguel Primo de Rivera le dijo al rey Alfonso XIII, dame el poder, y le dijo, pues toma para ti. Y eso fue lo que hizo Primo de Rivera, imitar a Mussolini, y le salió bien. Hubo otro discípulo que al principio hizo una chapuza, 2 meses después de que Primo de Rivera diese el golpe de Estado, Hitler lo intenta en Múnich, y le salió fatal. Hizo una chapuza, de hecho, acabó en la cárcel. Luego lo intentó por otras vías y ya sí le salió bien. Pero la primera intentona de Hitler fue una chapuza. Y luego hay otro problema que tenemos en 1920 que no se habla mucho, pero vamos a decir, en los libros de texto no se nombra. Alfonso XIII es lo peor que ha habido en España. El rey Alfonso XIII, saludo desde Long Island, Nueva York. Qué bueno, un abrazo a la gente de Nueva York. Mucho ánimo, que aquí también estamos pues bastante mal, ¿no? Aquí en España. 60 personas en directo, 18 personas en directo, ¡Dios! ¿Alguien me puede hacer un pantallazo que me lo envíe? Decía, ¿qué más? Ya me he perdido. Ah, sí, Alfonso XIII. Vaya pájaro teníamos en España. Vaya pájaro. O sea, lo peor que puede haber. Alfonso XIII era un corrupto, un inútil, un obseso sexual. ¿Un corrupto por qué? Pues miren, Alfonso XIII creó una compañía de galgos, ¿vale? En aquella época no era el fútbol, nuestra primera entretenimiento, eran las carreras de galgos. Creó una compañía de galgos, o participó en la creación de una compañía de galgos, y esa compañía de galgos que organizaba compañía de carreras de galgos, ya lo he dicho bien, que se me traba la lengua. Entonces, Alfonso XIII participó en la creación de una compañía de carreras de galgos. Bueno, pues, ¿quién se llevaba todas las licencias de las carreras de galgos de España? Pues, casualmente se las llevaba la compañía de Alfonso XIII. Incluso en el exilio, Alfonso XIII siguió haciendo dinero gracias a esta compañía de carreras de galgos, que se llevaba todas las licencias por sus contactos. Y además, vamos a decir otra cosa interesante. Vamos a hacer aquí un poquito de salseo. Alfonso XIII fue un precursor, peor que Fernando VII. Yo creo que están a la par. ¿Quién era peor? ¿Fernando VII o Alfonso XIII? Están ahí a la par. Decía que Alfonso XIII fue un precursor en una cosa. Innovó en 20 personas en Facebook. Innovó en una cosa que os va a parecer raro. Fue el primer creador en algo que hoy día pues está muy de moda. ¿Qué hizo Alfonso XIII? ¿Qué creó Alfonso XIII que hoy día está muy de moda? Pues miren, mientras los españoles morían en el desastre de Anual y daban su vida por España, Alfonso XIII
con dinero público, financiaba la creación de una película porno para el autoconsumo. Muy bien, ya se han adelantado por aquí, efectivamente. Alfonso XIII es el primer creador en España del cine porno, el primer productor de cine porno en España. Esto es lo que había. Esto es lo que Sara por ahí lo está diciendo bien. Esto es lo que teníamos. Entonces, vaya desastre, ¿no? O sea, mientras los españoles, los pobres españoles muriendo en Marruecos, el tío ahí pagándose una película porno para el autoconsumo. O sea, Alfonso XIII era un, ¿cómo se dice? Un emprendedor, ¿no? O sea, fue un visionario de la época, ¿no? Entonces, vamos a hablar ya de la dictadura propiamente dicha. Entonces, la dictadura de Primo de Rivera no tuvo oposición y tuvo muchos apoyos, incluso no tiene apoyos que hoy nos pueden llamar la atención. El PSOE. El PSOE apoyó la dictadura de Primo de Rivera. Y en la dictadura de Primo de Rivera hay dos gobiernos, perdón, dos etapas. La primera etapa es el directorio militar, la segunda etapa es el directorio civil. Y en el directorio militar, bueno, pues, ¿qué sucede? Que el gobierno de Alfonso XIII era un gobierno de militares, ¿vale? Los ministros no eran ministros, eran militares, por eso decimos el directorio militar. La primera fase del gobierno de Primo de Rivera era un gobierno militar, le llamamos el directorio militar. Y voy a beber agua, que me estoy quedando ya listo. Decía que como en toda dictadura, bueno, pues se empieza, pues se practica la censura en la prensa, en la enseñanza, se persigue a los comunistas, se persigue a los anarquistas, ¿vale? Eso va, el primer gobierno, hemos dicho, el gobierno militar, que va de 1923 a 1925, pues esa es la primera fase del gobierno de Primo de Rivera, que es el directorio militar. Y en 1925 empieza el directorio civil, un gobierno compuesto de civiles. Y resulta que Primo de Rivera y Alfonso XIII, el pajarraco de Alfonso XIII, los dos juntos se fueron a Italia e hicieron una visita de estado oficial a Mussolini y al rey Víctor Manuel III, el rey de Italia. Entonces, allí Primo de Rivera toma nota de lo que está haciendo Mussolini en Italia. Y Miguel Primo de Rivera quiere crear un estado fascista en España a la italiana, ¿vale? Crea un estado fascista a la italiana. Entonces, ¿qué es lo que hace Primo de Rivera imitando lo que estaba haciendo Mussolini? Pues crea un partido único. Primo de Rivera crea un partido político, los prohíbe a todos, excepto uno, que se llama la Unión Patriótica. Yo aquí a mi alumno siempre le hago trampa. ¿Qué partido político crea Primo de Rivera? Y claro, aquí hay una trampa, ¿no? En esta pregunta. Vosotros deberíais responderme, ¿qué Primo de Rivera? Porque Miguel Primo de Rivera crea la Unión Patriótica, pero el hijo de Miguel Primo de Rivera, José Antonio Primo de Rivera, crea Falange Española. Aquí mucha gente yo creo que esta pregunta a mucha gente le confundiría. El hijo José Antonio Primo de Rivera creó Falange Española y el padre creó la Unión Patriótica. Miguel Primo de Rivera también crea una especie de parlamento. Ojo, no era un parlamento propiamente, era le llaman la Asamblea Nacional Consultiva. ¿Qué es la Asamblea Nacional Consultiva? Pues una asamblea donde hay representantes, atención, de los distintos sectores de la sociedad. No era una asamblea de diputados elegidos por el pueblo, no, era una asamblea de sectores de la sociedad. Por ejemplo, pues estos diputados representan, yo qué sé, a los campesinos, estos diputados representan a los burgueses, estos diputados representan a los obreros, estos diputados representan, por distintos sectores había representantes y eso se llamaba la Asamblea Nacional Consultiva. También comentar que realiza un proyecto de constitución. Realiza un proyecto de constitución que no se llega a aprobar, ¿de acuerdo? Ese proyecto de constitución no llega a aprobarse. Y ahora vamos a comentar una cosa que nos puede llamar la atención, pero si miramos los libros de texto, la imagen que se da de la dictadura de Primo de Rivera, o el balance general, pues al final es un balance positivo. O sea, Miguel Primo de Rivera, el balance general de su dictadura, pues fue más bueno que malo, ¿vale? Y esto ateniéndonos a lo que nos puede decir un libro de texto de segundo de bachillerato. Tuvo dos grandes éxitos. Pensemos lo que había habido antes. Lo que había habido antes era un desastre, o sea, no era difícil mejorar lo que había habido antes, ¿no? Entonces tuvo dos grandes éxitos. El primer gran éxito, acabar con la guerra de Marruecos. Acaba con la guerra de Marruecos. Piensen, o sea, ya hemos comentado que la guerra de Marruecos estaba siendo un desastre. Un desastre. Bueno, pues Miguel Primo de Rivera con Francia, en un desembarco conjunto en Alhucemas, terminan con la resistencia en Marruecos. O sea, ya por fin paz. Se acabó los malos ratos para los españoles que estaban en Marruecos. Entonces eso le trajo a Primo de Rivera una gran popularidad. Por fin se termina la dichosa guerra de Marruecos. Entonces, pues eso le trajo, bueno, pues muchísima popularidad. Otro éxito de Primo de Rivera, el éxito económico.
¿Qué hace? Por ejemplo, pues hace grandes obras de infraestructura, ¿para qué? Para emplear a mucha gente y así dar trabajo y así el paro baja. Y en el momento en que la gente tiene trabajo y ya tiene un sustento, pues bueno, pues ya está relajando la conflictividad social que pueda haber. Cuando la gente, y vamos a ver lo que pasa en la situación que estamos viendo de aquí a unos meses, cuando la gente no tiene para comer es que directamente sale a la calle y la lía, ¿no? Entonces, una manera de hacer que la gente tenga trabajo y reducir el paro de una tacada es con grandes obras públicas. Por ejemplo, llegó a construir 9.000 kilómetros de carretera. O sea, para construir 9.000 kilómetros de carretera, imaginaros, miles de obreros contratados del tirón, pues ahora ya baja el paro. Yo aquí siempre hago un debate con mis alumnos y voy a ver cómo voy de batería. Bien. Yo aquí hago un debate con mis alumnos muy interesante, que esto hoy día no funcionaría. O sea, hoy día una gran obra pública ya no emplea a miles de obreros. ¿Por qué? Porque hoy tenemos robots, tenemos máquinas, y esas máquinas hacen el trabajo que antes hacían cientos de obreros. O sea, esta política hoy día ya no funcionaría, ¿no? Entonces, ¿qué hace también Primo de Rivera en el campo económico? Crea monopolios estatales que tuvieron mucho éxito. Por ejemplo, ¿os suena Telefónica? Pues Telefónica fue un monopolio estatal que crea Primo de Rivera y que ha durado, bueno, pues hasta la actualidad. Lo que pasa es que hoy día es privada. La vendió a Aznar, cuando Aznar era presidente, vendió esta compañía y ya se privatizó. Creó, por ejemplo, Iberia. Creó Camsa. Camsa, a lo mejor no lo sabéis, pero antes todas las gasolineras, casi todas las gasolineras en España, ponía Camsa. Pues esto también se crea bajo la dictadura de Primo de Rivera. Fueron monopolios estatales que funcionaron bastante bien y que trajeron rédito económico a España. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La historia acaba mal. ¿Por qué? Toda esta política, ¿a base de qué se hace? De deuda, 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 deuda. Claro, y eso no puede sostenerse toda la vida. Y luego llegamos al crack del 29. En Nueva York estalla el crack, empieza una crisis en Nueva York, 1929, sacude toda Europa y eso llega a España. Entonces, ¿qué pasa? A Primo de Rivera, bueno, pues empiezan a dejarlo solo. Si a su llegada, pues todo eran buenas palabras y todo eran apoyos, pues ya empiezan a dejar solo a Primo de Rivera, se organizan huelgas de estudiantes contra Primo de Rivera, Unamuno se opone a la dictadura de Primo de Rivera y se tiene que exiliar, los sindicatos, aunque estaban prohibidos, estaban ahí también en la clandestinidad luchando contra Primo de Rivera. O sea, poco a poco a Primo de Rivera lo van dejando solo y en enero de 1930 se va. ¿Se va a dónde? A Francia. Le sustituye otro dictador que se llama Berenguer, Damaso Berenguer, que está unos meses. Le sustituye otro dictador que se llama Juan Bautista Aznar, que está otros meses. Y la función de los sucesores de Primo de Rivera, de estos dos dictadores, era organizar un calendario electoral. ¿Para qué? Para volver al régimen anterior, para volver a la restauración. Alfonso XIII había dicho, vale, la dictadura no ha funcionado, bueno, pues volvamos a la anterior, volvamos a la restauración, que vivíamos muy bien con el fraude, con el caciquismo, con nuestras chapucillas, nuestros pucherazos, tal. Alfonso XIII le dice a estos dictadores, a Damaso Berenguer y Juan Bautista, no, oye, vamos a volver a lo anterior, vamos a hacer un calendario electoral y volvemos a lo anterior. Primero vamos a celebrar las elecciones municipales, que como tenemos a los caciques controlan todo. Bueno, pues ¿qué pasó? Que aquello se fue de madre y salió mal. En las capitales, en las elecciones del 12 de abril del 31, en las capitales ganaron las candidaturas republicanas. Esto se entendió como que el pueblo, o sea, en conjunto, en esas elecciones habían ganado los monárquicos, los diputados monárquicos, los concejales monárquicos, pero en las capitales habían ganado los republicanos. Y eso se interpretó como que el pueblo no quería a Alfonso XIII y 69 personas. Que el pueblo no quería a Alfonso XIII y que se tenía que ir, y Alfonso XIII se fue, y así el 14 de abril del 31 se proclama la República. Yo de mayor quiero ser como tú. Un abrazo, gracias, Antonio. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. En un rato lo voy a subir a Instagram. Esta noche anunciaré el directo de mañana, que es a las 6 de la tarde, y hablaremos de la Segunda República, ¿vale? Os pido el favor, si me queréis apoyar, que compartáis, En el momento en que cuando en una hora suba el anuncio de mañana, pues pediría por favor que lo compartiese, y a mí me hacía un gran favor. Y ya está, que un abrazo así enorme, un abrazo, gente de Facebook, me despido de vosotros, ¡mua!